calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, después de un largo camino que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. Este es nuestro logotipo y con ello presentamos la identidad de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. El esfuerzo y trabajo conjunto en favor de nuestros usuarios se encuentra en el isotipo, conformado por el actual logo institucional, representado por dos personajes o siluetas elípticas. La formación académica y proyección de conocimiento e investigación con el fin de fortalecer nuestros servicios ciudadanos se simbolizan en el libro abierto, como franca representación de la sabiduría y lucidez. Estos dos elementos, principios de nuestra institución, forman el escudo de la Escuela Defensorial, que personifica nuestro modelo de gestión y la necesidad de contribuir al desarrollo social por medio del conocimiento. Este escudo se asienta en la corona de laurel como símbolo de victoria, respeto, conocimiento e inspiración. El logotipo de la Escuela Defensorial en su conjunto se compone de una cromática celeste que evoca la seriedad y serenidad que caracteriza a esta instancia, despertando al mismo tiempo sentimientos de aptitud y renovación. Para completar la composición en la base del logotipo, se proyecta el texto Escuela Defensorial, Defensoría Pública del Ecuador, nombre de este proyecto académico creado con la vigencia de la ley que rige nuestra institución. El logotipo en su integridad simboliza la fortaleza institucional, formación, especialización y capacitación permanente.
La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a todas y todos al segundo día del evento académico denominado Preparación Integral a Víctimas como parte de la labor de la defensa en materia penal. Saludamos la presencia de la Magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial. Magíster Óscar Fernando Obando, gerente de Advisors Law Group Abogados. Directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales, coordinadores provinciales, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores funcionarios de la Defensoría Pública, representantes de los consultorios jurídicos, señoras y señores estudiantes de las diferentes universidades del país. Sean todos bienvenidos. El proyecto de la Escuela Defensorial es una prioridad de la actual administración. Por lo tanto, desde este organismo se impulsan procesos de formación permanente, de manera especial a los funcionarios de esta institución. Recordamos a los asistentes lo siguiente. Para obtener el certificado de asistencia a este curso, es obligatorio que los presentes cumplan con su participación y registro de asistencia al menos 2 de los 3 días de este programa formativo. El link de asistencia se enviará los 15 últimos minutos de cada jornada. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante todas las sesiones. Adicionalmente, si el participante desea intervenir o si tiene alguna duda o consulta mientras se desarrolla la ponencia, solicitamos gentilmente alzar la mano del Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida al ponente del día de hoy, Magíster Óscar Fernando Obando. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es abogado de los tribunales del Ecuador, especialista en Derecho Procesal, máster en Derecho Procesal, máster en Criminología y Seguridad, candidato a doctor en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, línea de investigación en Derecho Penal, subsecretario de Control en la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, subsecretario de Justicia, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, jefe departamental, Agencia Fiscal de Pichincha, Fiscalía General del Estado. Actualmente se desempeña como gerente de Adverse Law Group Abogados. De esta manera recibimos al Magíster Óscar Fernando Obando, quien tendrá 45 minutos para su exposición. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación y un saludo a todos y a todas. En mérito del tiempo y debido a un poco lo extenso de lo que sería esta presentación, espero esta conversación que lo podamos hacer entre todos y todas. Voy a dar inicio, para ello me voy a apoyar y también voy a permitirme compartir pantalla para poner una presentación. Bueno, con la seguridad de que todos me escuchen, arrancamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? En hilo con las exposiciones de mis colegas en la tarde de ayer, vamos a hacer rápidamente una aproximación a la reparación integral, pero en este caso concreto vamos a hablar del componente de la indemnización material e inmaterial como uno de los componentes que establece la norma. Vamos a hablar de la competencia y el procedimiento para hacer efectiva la reparación material, este monto económico que se fija en sentencia. Para ello hablaremos un poco de la oscuridad de norma que existió antes de la resolución del Pleno de la Corte Nacional que nos permitió aclarar la competencia y el procedimiento. Tendremos la oportunidad de hablar rápidamente respecto de un caso práctico y esperamos que en los 45 minutos que tenemos hagamos unas rápidas conclusiones y sobre todo preguntas de ustedes, colegas asistentes. En esa medida, comencemos. A ver,
Ayer habíamos anotado, me permiten simplemente, voy a hacer unos movimientos para... Ahora sí. Tenemos que la reparación integral es un componente transversal al Código Orgánico Integral Penal. Estos componentes o estas piezas de ajedrez, lejos de ser excluyentes, por el contrario, se complementan. Entonces, por ejemplo, está la restitución, la Doctor, perdón, rehabilitación. perdón que le moleste, solo no estamos viendo unos archivos, no estamos viendo una presentación. No sé si Ok, lo que quería perdón, presentar es... perdón, mil disculpas. A ver si es que logramos compartir la parte adecuada. ¿Me avisan, por favor, cuando veamos la presentación? no, estamos viendo como unos archivos. Quizá dejemos de compartir y volvamos a compartir. Ya, Ujú. ahí estamos viendo la presentación. Sí, ahí sí. Ok, espero Ujú. que sea en pantalla completa para que podamos apreciar en toda su Sí, estamos viendo. plenitud. Gracias, doctor. Muchas Ok, gracias. bueno, entonces rápidamente les decía el contenido. Vamos a hacer esta aproximación integral a la reparación integral en la parte de la indemnización. Conversaremos sobre la competencia y el procedimiento para hacer efectiva la indemnización material. Hablaremos respecto de un caso práctico y, si es que nos da el tiempo, unas rápidas conclusiones y preguntas. En esa medida, les decía que en hilo con la ponencia que dieron mis colegas el día de ayer, tenemos que la reparación integral, lejos de ser piezas o elementos aislados, se complementan, no son excluyentes. Entonces, estas piezas del rompecabezas las podemos entender como la restitución, la rehabilitación, la indemnización de daños materiales e inmateriales, estas medidas de satisfacción o simbólicas y las garantías de no repetición. La reparación integral, si es que nosotros observamos la norma, me refiero concretamente a la reparación integral como consecuencia de una infracción, vamos a ver que está a lo largo y de manera transversal al Código Orgánico Integral Penal. La exposición de motivos desde los considerandos de la norma como derechos de la víctima que lo complementan en el artículo 78 y la forma de verificar su cumplimiento. En este taller en concreto, en esta sesión, nos concentraremos sobre la indemnización de daños materiales e inmateriales. En hilo con aquello, vamos a ver, me permiten un segundo, por favor, que tenemos problemas con la conexión. No sé si es que se ve nuevamente la pantalla. Sí, estamos viendo. Listo, entonces rápidos conceptos. La restitución básicamente es restablecer uno o varios derechos perdidos como consecuencia de la infracción penal. Por ejemplo, a una persona que como consecuencia de la infracción, una usurpación de una propiedad, eh, parte de la restitución será devolverle el ejercicio, el goce de la propiedad. Una garantía de no repetición es establecer todas aquellas condiciones para evitar que se produzca la misma infracción o nuevas infracciones penales. Las medidas simbólicas o de satisfacción son aquellas que están orientadas a reparar la dignidad, la reputación de la víctima, como por ejemplo las disculpas públicas, el reconocimiento de los hechos, homenajes, entre otros. En este caso vamos a hablar de la indemnización, es decir, la compensación económica como consecuencia de la infracción penal y cómo cobrarle, cómo ejecutar aquella. En pantalla ustedes pueden ver dos extractos de una sentencia.
de una sentencia de un caso conocido. He elegido este caso conocido porque normalmente en este tipo de procesos emblemáticos lo que suelen hacer los jueces es cumplir a rajatabla, en el caso de la resolución, la reparación integral. Entonces, un primer elemento que les invito a ver en esta parte en donde señalo, en el primer cuadro, es que una vez declarada la responsabilidad penal, resulta obligatorio, de hecho, como uno de los requisitos de la sentencia, establecer una reparación integral, material e inmaterial. Y a continuación, en el cuadro de abajo, vemos cómo, con base en lo que en su momento dentro del juicio se ha logrado probar, se fija un monto económico indemnizatorio. En este caso concreto, bueno, se fijó la suma de $1.104.500. Estoy señalando la parte concreta para que podamos seguir en la presentación. De su lado, podemos ver, este es también un extracto de la sentencia que me he referido, estos ejemplos de medida de satisfacción o simbólicas. Entonces vemos como uno de los ejemplos de la medida de satisfacción, la expresión de disculpas públicas, la colocación de una placa y realizar cursos relacionados con ética laica y transparencia para el caso del ejemplo concreto. Entonces, ¿cómo hacemos efectiva la reparación económica? Es la pregunta que va a ser transversal a lo largo de este conversatorio, de esta capacitación. Entonces, en este primer momento surgieron dudas. Por ejemplo, ¿quién es el juez competente ante quien debo comparecer y hacer efectiva una reparación económica, como caso de ejemplo de $2.000? ¿Será el juez de garantías penitenciarias? ¿Será el juez de garantías penales? ¿Será el tribunal sentenciador? ¿Será el tribunal que conoció por última vez el proceso? Es una de las dudas que se plasmaban a lo largo previo a la resolución de la Corte Nacional. ¿Qué normativa me resulta aplicable? Me resulta aplicable el Código Orgánico Integral Penal en su parte procesal, en la parte de ejecución de la pena, el tercer libro. ¿Cuál es el procedimiento que debo de seguir? Aquel establecido para el tipo de audiencias de ejecución. Entonces, a partir de estas varias dudas que surgen, la Corte Nacional de Justicia asume algunas de ellas y nos da las siguientes resoluciones. Esto es importante porque nos va a permitir ya establecer esos primeros pasos que debemos de tener claro antes de lanzarnos a hacer el cobro. ¿Quién es mi juez? ¿Qué norma debo aplicar? ¿Y cuál es el procedimiento? En esa medida, la Corte Nacional nos ha dicho en esta resolución, que es de carácter obligatorio, que en los casos de fuero común, es decir, en los casos del día a día, la ejecución de la reparación integral a favor de la víctima, impuesta en sentencia condenatoria, corresponde al juez o al Tribunal de Garantías Penales que dictó la sentencia. En este primer momento vamos a tener absuelta una de las primeras dudas, que es el juez competente. Entonces tendremos el juez en el caso y en los delitos y los procedimientos que el juez sentencia, y el Tribunal de Garantías Penales como este juzgador pluripersonal que resolvió en primera instancia. El segundo inciso nos dice y nos da un supuesto, y es, ¿qué pasa si la condena se impuso al momento de resolver un recurso? Por ejemplo, el recurso de apelación, utilicemos ese ejemplo. En ese caso, vamos a decir un supuesto, a que una de las salas de la Corte Provincial, una sala penal de la Corte Provincial, haya sido la que condenó, igual la competencia va a recaer en el juez o el Tribunal de Garantías Penales de primer nivel que sustanció y resolvió el juicio. Y en los casos del fuero funcional y personal, por ejemplo, cuando tenemos autoridades que tienen un fuero en razón de sus funciones, hablemos, por ejemplo, de un ministro de Estado, pese a que el juzgador pluripersonal es la Corte Nacional de Justicia, una de las salas de la Corte Nacional de Justicia,
y esta a su vez se sigue sorteando para conocer la apelación y la casación en el caso de llegarse a esas instancias, siempre vamos a tener, pongamos el ejemplo, un tribunal de garantías penales o una sala que actúa como tribunal de garantías penales con la finalidad de ser ese juez conformado por un tribunal que sentencia. En esa medida tenemos, como les decía, definido el juez competente, y ahora, a la hora concretamente de hablar de indemnización económica, la facultad del juez competente incluye la ejecución forzosa observando el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de Procesos. Es decir, entramos en una suerte de incorporar normas civiles o de procedimiento civil al menos a la ejecución de la indemnización en el marco de un proceso penal. Entonces, esta será la parte civil del proceso penal. Entonces, a manera de definiciones hasta este momento, podríamos decir que el juez o el Tribunal de Garantías Penales sentenciador será aquella persona a quien nos debemos de dirigir para efectos de la ejecución de la reparación económica. La norma adjetiva o procesal para hacer efectiva la indemnización, incluida la ejecución forzosa, es el Código Orgánico General de Procesos, y dentro de este código, que tiene cerca de 430 artículos también, debemos de ceñirnos al procedimiento de ejecución de sentencia que está a partir del artículo 362 en adelante del COGEP. Ahora bien, nada más, un flujo para hacer más complicadas las cosas. Ok, espero que me puedan seguir en este flujo, simplemente es una ayuda visual que tenemos. Partamos de un hecho para ir haciendo esto un poco más práctico. Tenemos una sentencia, la sentencia tiene una indemnización a la víctima, una indemnización de carácter económico de $2,000. Y nosotros ya conocemos ante qué juez dirigirnos, cuál va a ser nuestra normativa aplicable y cuál es el procedimiento para hacer efectiva esta reparación económica. Entonces, lo que primero se sugiere hacer es confirmar si es que el sentenciado ha pagado o no esta indemnización. Si ha pagado, bueno, por lo menos respecto de ese rubro, ya nada más tenemos que reclamar y aquí se acabaría el flujo de este proceso. Pero si es que no ha pagado, bueno, arranca todo un proceso a continuación. Entonces, aquí va una parte esencial de la ejecución económica, y es si es que el sentenciado, en el momento procesal correspondiente, se le dictaron prohibiciones de enajenar o de retención de dinero. Recordemos que dentro de las diferentes etapas del proceso penal, como es el caso de la instrucción fiscal, que inicia con la audiencia de formulación de cargos, y después en la audiencia preparatoria al juicio, en la primera tenemos la posibilidad de solicitar medidas cautelares, no solamente de orden personal, sino también de orden real. Y al final, digamos que ya de esta primera etapa y de cara al juicio, también es una obligación del juez en el evento que dicte un auto de llamamiento a juicio en contra de la persona hasta ese momento acusada, de asegurarse de que se va a cumplir también con la reparación integral, porque recordemos que una de las finalidades en sí mismas de las medidas cautelares en términos generales también es asegurar la reparación a la víctima. Entonces, vamos a partir del ejemplo de que el sentenciado sí fue o sí se le prohibió de enajenar un bien inmueble en el momento procesal oportuno. Insisto, esa es una de las importancias de, en estas etapas tempranas del proceso penal, también ir pensando de manera prospectiva hacia la sentencia y hacia la ejecución de la misma. Entonces, en el caso del ejemplo, como decíamos, sí hubo una prohibición de enajenar algún bien.
Entonces, lo que nos dice el artículo 371 del Código Orgánico General de Procesos, o el COGEP, es que debe de existir una primera liquidación pericial. Una primera liquidación pericial que yo les voy a contar dos experiencias que he tenido al respecto, que haga un avalúo de el capital por el cual digamos que se fijó la indemnización. Decíamos que el caso del ejemplo son $2.000. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se condenó también a costas al sentenciado? ¿Existe o no existe intereses respecto de este capital? Aquí les cuento dos experiencias que he tenido. En un caso concreto de un caso fue relacionado con violencia psicológica. Lo que me dijo la juez ponente del Tribunal de Garantías Penales es que en aplicación del inciso segundo del artículo 371, el monto ya venía preestablecido en una cantidad determinada y no hacía falta o no daba como procedente una liquidación pericial entre la fecha de la sentencia y el inicio del procedimiento de ejecución, que sea de por medio dicho, hubo alrededor de 5 años. Tuve otro caso, en cambio, en donde sí se hizo una liquidación pericial y obviamente por los principios de contradicción, este informe pericial se debe de observar y se lo aprueba o se lo corrige. Una vez superado este tema, lo que se requiere es que, teniendo una norma, una cifra clara, determinada, líquida, solicitaremos el mandamiento de ejecución. Mandamiento de ejecución, les recomiendo revisar el artículo 372 y el 373 del COGEP. El mandamiento de ejecución no es otra cosa más que la disposición concreta que hace el juez sustanciador, en este caso el del Tribunal de Garantías Penales, de que el sentenciado, quien a su vez ya adquiere una nueva característica de ejecutado, pague en el plazo de 5 días la obligación o se oponga de acuerdo a causales determinadas que se establecen en el artículo 373. Por ejemplo, que haya hecho pagos anteriores, pagos parciales, compensación y demás. Todas las posibles oposiciones que pueda hacer el ejecutado no se discuten en ese momento, sino se discutirán en la audiencia de ejecución a la que me referiré más adelante. 5 días han pasado y tenemos una opción. Y la opción es que se pague lo dispuesto en el mandamiento de ejecución. Si se paga lo dispuesto en el mandamiento de ejecución, pues nuestro flujo me dice que se pone fin a esta parte o a este componente de materializar la indemnización. Pero ¿qué pasa si no paga? Entonces, ahí entramos en una suerte ya de ejecución forzosa. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle al juez de garantías, al juez sustanciador del tribunal, que me certifique a través de una razón si es que ha cumplido o no ha incumplido el mandamiento de ejecución. En el caso de incumplimiento, por ejemplo, se sentará una razón en ese sentido. Y recordemos, tenemos una prohibición de enajenar de un bien, solicitaremos el embargo de ese bien y la inscripción del mismo ante el registro de la propiedad. Entonces, el bien obviamente actúa como esa garantía para recuperar el dinero dictado en sentencia y ese dinero que vaya directamente a la víctima. La situación del bien inmueble pasa de una característica de prohibido de enajenar a embargado, lo que nos lleva automáticamente a solicitar un avalúo del bien inmueble con fines de alistar o estar en esta etapa ya de alistamiento del remate. Cuando se incumple el mandamiento de ejecución, el procedimiento nos manda a que el juez publique en la página web de la función judicial
el mandamiento de ejecución y la razón de su incumplimiento. Y esto, aunque es un poco, pues la verdad es poco práctico, tiene la finalidad de que otros deudores de la persona que está siendo ya ejecutada de manera forzosa puedan comparecer en su momento como terceristas coadyuvantes para que los resultados del remate de llegarse a dar puedan entrar en la prelación de los pagos. Entonces, hay que hacer un avalúo de ese bien inmueble. Esto se hace obviamente a través de un perito acreditado en la función judicial. Importante ya la parte práctica, estos peritajes la paga la parte interesada y son dineros que se tiene que comunicar al cliente en definitiva, que hay que asumir con la finalidad de ir avanzando en estos actos continuados de ejecución. Entonces, hasta este momento tenemos un bien embargado, tenemos inscrito ese embargo ante el registro de la propiedad, está avaluado el inmueble, estamos listos para irnos al remate, pero antes de eso la ley nos dice, vamos a hacer una audiencia de ejecución como un punto intermedio entre el alistamiento del remate y el remate con la finalidad de ver si es que llegamos a un acuerdo previo al remate. Entonces, en la audiencia de ejecución, básicamente se discutirán los acuerdos o posibles acuerdos de pago. Se puede llegar a un acuerdo de pago previo al remate. Si es que es así, se puede dejar, si es que el acuerdo son pagos sucesivos, puede mantenerse el embargo hasta el último pago del acuerdo. También está en decisión del acreedor o de la persona, de la víctima, para este caso concreto, por ejemplo, levantar el embargo. Eso ya queda a discreción de la víctima, debe demostrar su anuencia, desde luego. El perito sustentará su informe pericial, el por qué evaluó en determinada cantidad, cuáles son sus líneas bases, cuáles son sus referencias, indicará también cuál es el tipo de vivienda, sus características, su metraje y demás, en tanto en cuanto el informe pericial, una vez que es aprobado, debe de hecho ser subido para efectos del remate, de tal manera que las personas que estén interesadas lo que observarán, entre otras cosas, desde el informe pericial que nos da ubicación, características, tipo de construcción y el avalúo en un monto económico. Y las tercerías a las que me refería anteriormente. Digamos que el día de mañana la persona sentenciada y también ejecutada para el caso del ejemplo tiene otros deudores, entonces se presentarán tercerías coadyuvantes con la finalidad de ser tomados en cuenta a la hora del remate. O, por ejemplo, ¿qué pasa si este bien inmueble únicamente le pertenece en el 50% de derechos y acciones y el otro 50% le pertenece a una tercera persona o a su cónyuge, por ejemplo? Entonces se presentarán las tercerías excluyentes y estas tercerías excluyentes también tendrán incidencia definitivamente previo a irnos al remate. En esta audiencia de ejecución se resuelven en su mayoría todos estos incidentes antes de irnos a la venta forzosa o remate. Si es que no hay acuerdo de pago, se aprueba el informe pericial y se toman en cuenta tercerías, bueno, finalmente se rematará el bien inmueble. Existen 3 señalamientos, el último de ellos es en un valor menor al 100% del avalúo pericial, e inclusive existe la opción de hacer una retasa, y esto es hacer un nuevo informe pericial en el caso de que no se hayan vendido los 3 señalamientos, y de alguna manera hacer una retasa o un reavalúo del bien inmueble con la finalidad de que sea más apetecible a un posible mercado. Todo esto, existe un sistema electrónico más o menos eficiente instaurado por la función judicial,
Y bueno, existe también un reglamento de remates que debe de observarse a la hora de hacer posturas. Obviamente la víctima puede, con lo que ha sido determinado como su acreencia, puede participar también como una de las personas interesadas y su acreencia ser la parte del crédito que tenga en el caso de que le interese el bien inmueble que se va a rematar dentro del caso del ejemplo. Entonces, hablemos en términos positivos, se remata aquello que en su momento fue prohibido de enajenar, se paga y damos fin a este proceso. Digamos que es a grosso modo más o menos un trámite de ejecución forzosa. Pero aquí viene una pregunta interesante y es, ¿qué pasa si yo en su momento no solicité medidas cautelares, por ejemplo, de prohibición de enajenar, no solicité retención de dinero y tengo únicamente la sentencia, una orden de pagar una cantidad determinada y tengo que en ese momento recién ponerme a ver qué puedo hacer? Entonces, el COGEP nos dice que, o nos da la facultad, le da la facultad, en este caso a la víctima, quien también es acreedora de una determinada cantidad de dinero, a que se empiecen a buscar a través del auxilio de la función judicial cualquier bien, valor o circunstancia que le permita satisfacer esa reparación, en este caso, la indemnización. Digamos que encontramos bienes con auxilio de la función judicial. Enseguida me voy a referir cuál es el mecanismo para apoyarse en la función judicial y tratar de encontrar bienes. Si es que es un bien inmueble, bueno, el flujo nos llevará a todo lo que acabamos de ver, a la liquidación pericial, al embargo, al avalúo, etcétera. Pero si es que no se encontraron bienes, bueno, aquí nos toca bueno, antes de eso, aquí tenemos un ejemplo de un mandamiento de ejecución. Como ustedes ven, debe de ser una cantidad ya determinada y con fundamento en el informe pericial. Acá tenemos el ejemplo también de una orden de embargo. Esto es de aquí, de Quito. Concretamente fue del 50% de los derechos y acciones de un bien inmueble. Y aquí tenemos ya la orden de un remate, el remate electrónico. Les decía, ¿qué pasa si no existen bienes inmuebles? Bueno, nos corresponde apoyarnos definitivamente en el juez de ejecución con la finalidad de que éste nos ayude a interactuar con las diferentes instituciones en donde podemos encontrar un bien o podemos encontrar algún valor. Entonces, por ejemplo, nos ayudará a través de la Superintendencia de Compañías y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la primera para bancos y la otra para cooperativas y cajas de ahorro, a encontrar dineros, depósitos o inversiones. Asegúrense de que cuando ustedes le piden al juez que se oficie a los distintos bancos del Sistema Financiero Nacional, no solamente dineros en cuenta de ahorros o corrientes, sino también inversiones que puedan ser pólizas a plazo fijo, etcétera. Porque he tenido experiencias en donde los bancos únicamente mencionan dineros en cuentas corrientes o de ahorros y se abstienen de mencionar pólizas porque precisamente eso no les fue requerido. Y con base en de alguna manera en este velo que tiene el sistema bancario, ellos responden básicamente lo que les preguntan. Otra opción puede ser solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro si es que la persona sentenciada o ejecutada, para este caso del ejemplo, tiene acciones o participaciones en compañías que sean valoradas obviamente de manera económica. Entonces, ¿qué pasa si tiene acciones? Estas acciones luego se pueden embargar y también pueden salir al remate bajo el procedimiento que acabamos de ver.
Derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, marcas o patentes. Para eso nos apoyaremos en la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales para verificar si el sentenciado es de alguna manera acreedor a un derecho de propiedad intelectual. Con esto también aprovecho para decir derechos fiduciarios, con la finalidad de verificar si es que el sentenciado es beneficiario de un determinado fideicomiso. Vehículos, para ello nos apoyaremos en la Agencia Nacional de Tránsito o en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Lo propio para inmuebles, entendemos que la DINARDAP es esta institución que recopila toda la información de los diferentes registros de la propiedad y de los diferentes registros mercantiles. Entonces ya no tenemos que comunicarnos con los registros de la propiedad de los 221 cantones, sino, en teoría al menos, la DINARDAP concentra toda esa información y nos debe de arrojar una información a nivel país para no estar con palo de romero buscando en cada uno de los registros un posible bien inmueble de la persona sentenciada. Créditos, esto es muy importante. ¿Qué pasa si nosotros conocemos que el sentenciado tiene algún crédito a favor o es acreedor de un crédito? Entonces podemos a través del juez disponer que ese crédito, en lugar de pagársele al sentenciado, sea pagado en la parte proporcional a la víctima. Entonces, como vemos, se abre un abanico de opciones que con apoyo y auxilio en la función judicial podemos ir interactuando con diferentes instituciones a fin de que estos nos remitan información y con base en esa información podamos de alguna manera hacer efectiva la reparación, en este caso en dinero. Debo decirles que entre una sentencia de primera instancia y una de última instancia de carácter ejecutoriado, ¿quién más que ustedes conoce que pasa un tiempo largo, un tiempo en donde todos estos bienes se pueden ir desvaneciendo, cambiando de nombre, poniendo a buen recaudo? De ahí, insisto, la importancia de que en etapas tempranas del proceso penal, con las figuras de medida cautelar, podamos ir ya pensando en la sentencia y en la reparación material a la víctima. Pero vamos al supuesto, al peor de los escenarios. ¿Qué pasa si hicimos el intento con todas las instituciones públicas, con la Superintendencia de Bancos, con la Agencia Nacional de Tránsito, con la DINARDAP, créditos, y en definitiva tenemos a una persona que o no tiene dinero, o no tiene bienes, no existe un patrimonio, o en su momento determinado los puso a buen recaudo precisamente para evitar que estos sean rematados o vendidos o retenidos o aprehendidos? En ese caso concreto, estamos frente ya a una de las últimas posibilidades que nos da el Código Orgánico General de Procesos, y es que el incumplimiento del mandamiento de ejecución, o si es que la dimisión de bienes fue insuficiente, en ocasiones es irrisoria. Por ejemplo, suelen dimitir un cuadro como una pieza de arte y en función de eso se pretenden que se cobre la indemnización. Si es que el mandamiento de ejecución da cuentas de que ha sido incumplido o la dimisión de bienes es insuficiente, nos dice el mismo Código Orgánico General de Procesos que aquello es una presunción en derecho de insolvencia. En ese caso concreto, con esa presunción de insolvencia, lo que se podría hacer para cerrar el capítulo de la ejecución forzada es demandar que se abra un concurso de acreedores o una quiebra en el caso de comerciantes, lo que coloquialmente nosotros conocemos como declararle insolvente y que permanezca en ese estado hasta que pague o se rehabilite. Y por otro lado, aquí viene un tema interesante, y recordarán ustedes que yo me refería a la resolución de la Corte Nacional de Justicia, la 11/2021, la misma que en su artículo 2 le da una competencia al juez de garantías penitenciarias
con referencia a la reparación integral. Y este es que en un acto declarativo y en audiencia conozca que el incumplimiento o cumplimiento de la reparación integral. Y en el caso de incumplimiento, el juez de garantías penitenciarias, a petición del interesado, puede inclusive informar a la Fiscalía General del Estado el incumplimiento de la sentencia, entendida esta como una decisión legítima de autoridad competente, ergo la comisión del delito 282 establecido, tipificado y descrito en el artículo 282 del Código. Entonces, vamos ya con 45 minutos, prometo acabar rápidamente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, una de las principales y como un tema general es que la reparación integral a favor de la víctima es una de las dimensiones del derecho a acceder a la justicia. Recordemos que el acceso a la justicia tiene tres dimensiones, es decir, materialmente tener una instancia judicial en donde pueda yo proponer algún tipo de petición, que esta petición sea atendida en un tiempo razonable por parte de la Administración de Justicia, y que sea resuelto mi conflicto. Esa sería una segunda dimensión. Y la tercera dimensión es que lo resuelto se llegue a ejecutar. De ahí que la reparación integral a favor de la víctima es un componente también del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva. Bueno, creo que la Corte Nacional de Justicia, el Pleno, con la resolución 11-2021, aclaró algunas dudas que estaban relacionadas respecto a la competencia, procedimiento, fueros, de donde yo puedo ejecutar efectivamente este dinero que ha sido reconocido en sentencia, y que yo no vaya ante diferentes juzgadores y estos juzgadores me digan, bueno, yo como juez de garantías penitenciarias me dedico únicamente al cumplimiento de la pena, más no de la reparación integral. Señor, vaya a otro lado, voy al juez de garantías penales y me dice, lo mío fue hasta el auto de llamamiento a juicio, pasado esto, nada. Entonces, creo que nos aporta en claridad la resolución de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, nos aporta también en el sentido de conocer que la ejecución de una sentencia es un auténtico proceso. Eh, Muchas veces, acá en el estudio jurídico en donde yo trabajo, el obtener una sentencia que encierra en sí mismo la declaración de un derecho, en este caso una indemnización a ser pagada, es, digamos que, uno de tres pasos, porque la ejecución de la sentencia verdaderamente se convierte en un desafío trasladar esa sentencia a la materialización, en este caso, encarnada en dinero. Entonces, para aquello es importante revisar todo el proceso de ejecución, todas las prerrogativas, el abanico de supuestos y posibilidades que nos establece el COGEP en este capítulo específico que se refiere de ejecución a las sentencias. Y bueno, voy a terminar con algo que he repetido a lo largo de esta exposición, y es, estimados colegas, recuerden que tener una visión estratégica y prospectiva respecto a los casos que asumimos, sobre todo desde el principio, nos permitirá ser más efectivos y eficientes a la hora de asegurar una potencial reparación a la víctima. Y esto es siempre tratando de enfocarnos no solamente en la medida cautelar de orden personal, que tiene como propósito importante, desde luego, la comparecencia del procesado al proceso a través de las distintas opciones que nos da el Código Orgánico Integral Penal, prohibición de salida del país, prisión preventiva, arresto domiciliario en los casos que proceden, pero también tener una visión a futuro en relación a la reparación a la víctima, y esto se logra también teniendo dentro de nuestro checklist de actividades las medidas cautelares de orden real, como es las indicadas, las relacionadas a la prohibición de enajenar bienes,
retención de dinero en cuenta o algunas especiales como son la incautación. Bueno, tengo 49 minutos y creo que si es que están de acuerdo podemos hacer unas preguntas y una conversación en relación al expuesto. Agradecemos al magíster Óscar Obando por su valiosa intervención en este espacio académico. De esta manera damos paso a las demás preguntas recibidas. O si desean, pueden hacer uso de la palabra alzando la mano virtual disponible en esta plataforma de Zoom. En el chat no tenemos preguntas virtualmente. Si alguien alza la mano y desea hacer alguna pregunta, por favor. A ver, vamos a dar la palabra en este momento a Miguel David Ortega. Por favor, puede activar su micrófono en este momento. Muy buenas tardes con todos. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Entendí que los jueces, uno puede hacer ejecutar justamente esta reparación integral donde los jueces de garantías penales. Si esta reparación, ¿en qué medida se puede medir, valga la redundancia, según el daño que se hace a la víctima? ¿O cómo es que uno encuentra una medición? ¿Dónde están los criterios de medición para la reparación integral? Gracias. A ver, recordemos que nosotros debemos de probar en audiencia de juzgamiento el por qué estamos pidiendo determinada indemnización cuantificada en dinero. Entonces, obviamente vamos a la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la misma Corte Nacional de Justicia, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos han dado baremos para nosotros indicar, por ejemplo, en el caso, me voy a referir a un ejemplo para ponerlo de esta manera, de la muerte de una persona que está alrededor de los 20 años. Entonces, vamos a considerar ahí el plan de vida que ha sido truncado, por ejemplo. Vamos a considerar su formación que estaba teniendo. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros en el momento determinado, como acusación particular, me refiero concretamente, le probemos al Tribunal de Garantías Penales o al juez que sentencia en aquellos casos que son permitidos, el por qué estamos cuantificando el daño material en N cantidad de dinero y con base en eso, obviamente, el juez sabrá resolver el monto específico de la indemnización de daños. Muchísimas gracias. Quisiera saber si tal vez hay alguna otra consulta en el panel. Si podemos alzar la manito virtual, por favor. Muchas gracias. Bueno, al parecer ha quedado claro, doctor Obando. O de pronto oscuro. A ver, Andrea Coronel dice que quiere hacer una pregunta, pero no sé si está... Déjeme ver un segundo, Andrea, para habilitarle el micrófono. Andrea, si gusta, puede activar el micrófono, por favor. Muchas gracias. No sé si ahí se me escucha. Buenas tardes con todos. Sí, se la escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, felicidades, doctor. Siempre es un placer escucharle y sobre todo con todas las dudas que han sido sueltas. He estado bastante pendiente de la capacitación que nos ha dado sobre el tema de reparación integral. Sin embargo, por el tema de trabajo a veces entran algunos usuarios y no sé si me salté esta parte en escucharle o tal vez me puede absolver esta duda. Para yo seguir el trámite correspondiente, es necesario de que el sentenciado ya cumpla la pena o yo puedo ya iniciar el proceso para la reparación integral en beneficio de la víctima. Esa sería una pregunta.
Y la segunda sería, ¿puedo yo solicitar el tema de reparación integral siempre presentando la acción ante el sentenciado o puedo hacerle ante, por ejemplo, puedo presentar la demanda ante algún familiar que tenga esta potestad o esta situación económica solvente? Esas dos preguntas, por favor. Listo, muchas gracias, doctora Coronel. A ver, eh, ¿qué es lo que necesitamos para iniciar estos actos sucesivos de ejecución tendientes a materializar la indemnización de daños? Necesitamos una sentencia ejecutoriada, con la razón de que la misma sea ejecutoriado. Planteemos un supuesto, esto llegó hasta casación, desde la Corte Nacional de Justicia tendrá que bajar a la Corte Provincial y de ahí a el Tribunal de Garantías Penales. Este tribunal pluripersonal y sentenciador y por ende ejecutor es el que deberá, con base en esta sentencia ejecutoriada y a petición de la acusación particular o del representante legal de la víctima, de su defensa técnica, deberá de ir haciendo los actos sucesivos tendientes a materializar la ejecución. Entonces, para responder a su pregunta, puede ser que el procesado se haya evadido o digamos que son de aquellos casos en los que se puede juzgar en ausencia, que nos permite la Constitución, cohecho, peculado, concusión. En esos casos, si es que llegamos a juzgamiento y tenemos una sentencia ejecutoriada, también tenemos la posibilidad de ir haciendo este cobro de indemnización de daños pese a que digamos que el sentenciado no se encuentre presente. Eso por un lado. Y bueno, en este caso, como tenemos una sentencia, más aún en el marco de un proceso penal cuya responsabilidad es personalísima en sus diferentes grados, la pena privativa o no privativa de libertad, la multa como una consecuencia también establecida en el tipo penal y la reparación integral, deberemos de hacerle exclusivamente en relación a los bienes de la persona sentenciada, insisto, en el marco del juez ejecutor, que para este caso de los ejemplos que hemos estado utilizando, será el Tribunal de Garantías Penales, sentenciador. Muchísimas gracias. Ojalá que hayamos absuelto la consulta a la doctora Coronel. Quisiera, por favor, saber si existe alguna otra consulta. Podemos alzar la mano virtual del Zoom o escribir al chat. Ok, creo que realmente no existen más consultas. Muchísimas gracias, doctor. Una vez más, en nombre de la Escuela Defensorial, le devuelvo la palabra a Paulina, por favor, para cerrar el evento. Gracias, doctor. Se recuerda a los presentes que este curso de formación continuará el día de mañana a las 10 horas, en el cual tendremos la intervención de la magíster Mayra Gisela Soria, agente fiscal de la Unidad de Fuero de la Corte Nacional, quien abordará el tema Derecho a la Verdad y Reparación Simbólica. De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, doctor.